Buenas tardes, mis compañeros. Vamos a hablar sobre el avance tecnológico que ha trascendido en el mundo. El avance mayor o donde más hubo un avance tecnológico por parte de nivel global ha sido en la Guerra Fría, ya que no eran simples saltos de charcos, no eran saltos de océanos. Desde los primeros vehículos que podían llegar a más de 100 km por hora hasta los cohetes que una vez nos llevaron a la Luna, que no necesitaron grandes módulos de RAM como los que tenemos ahora, sino pequeños kilobytes o megabytes que muy pocas veces se alcanzaba a conseguir. Hemos visto cómo ha avanzado tanto y tan rápido en tan corto tiempo, que es un avance tan gigantesco, pero que se puede llegar a expandir mucho más en nuestra época. Pero tenemos un pequeño tabú dentro de todo esto, que es la parte de lo que le quitamos a la naturaleza. El avance puede ser muy amplio, podemos crear cosas como inteligencias artificiales, pero el costo es mayor. ¿A qué me refiero? Los grandes data centers se los tiene que enfriar a través de agua, hielo, etcétera, muchos elementos. Pero esos elementos pueden causar calentamiento. Por ejemplo, si mandamos un data center al agua, pueden llegar a tantos grados que podrían calentar una pequeña parte del océano. Por eso les digo, tenemos un ejemplo también, los vehículos. Ahora, aunque hemos intentado cambiar a los vehículos eléctricos, la contaminación sigue siendo inmensa. ¿Por qué? Porque las baterías de litio que usan tienen una cierta durabilidad de vida y puede llegar a ser un contaminante de los más grandes. Las baterías normales que usamos, que también son de litio o de arsénico, que algunas se usan así, también son bastante contaminantes, por eso se usan lugares específicos para botarlas. Pero aunque tengamos tantos avances, aunque tengamos tantas cosas por hacer, nos hemos llegado también a un punto donde ya no estamos avanzando como antes. Parece que el humano necesita un enemigo estratégico para poder avanzar a grandes pasos. Avanzamos en la Guerra Fría tanto, por la Unión Soviética y por Estados Unidos que se peleaban. Creamos el internet, electricidad constante, sistemas de agua, etc. Pero ¿a qué costo? La contaminación fue uno de los más grandes factores que hasta en los tiempos actuales se estuvo viendo. ¿Por qué? El Ártico se fue descongelando, aunque en esta época o en estos años ha recuperado un poco de su auge gracias a la pandemia. Hemos estado avanzando tanto que hasta la misma contaminación nos despliega. Uno de estos grandes ejemplos era China. China era uno de los países más contaminados en el mundo. De ahí le seguía Bangladesh y ciertos países de Asia que hacen distintos tipos de cosas como ropa, plásticos, etc. Pero China decidió cambiar ciertas cosas para no tener un aire tan contaminado. Comenzaron con medidas como la emisión de gases, que las empresas no emitieran tanto carbono y que la producción sea más controlada y no sea producciones masivas. También nos damos cuenta que el avance tecnológico en el tiempo actual es bastante peleado. No se comparten las tecnologías entre países, sino se mantienen en cada uno. Por ejemplo, en China existe el 6G, pero en Estados Unidos sigue existiendo el 5G, que fue acogido y eso fue por las malas, porque Estados Unidos al principio no quería coger el 5G porque lo veía como una amenaza. Y gracias a esto también tenemos la parte de las inteligencias artificiales, que se están peleando entre las inteligencias artificiales de Estados Unidos y las inteligencias artificiales de China, que unas son de público abierto, mientras que las otras son estrictamente del solo de las empresas, que las evalúan y las analizan. También no se tiene mucho control sobre estas y terminamos viendo cómo una IA como ChatGPT se terminó escapando de sus mismas instalaciones. Y dándonos cuenta de esto, tenemos que preguntarnos algo. ¿Sería muy normal que una empresa sea dueña 100% de algo? ¿No tendría que un país o algo mayor controlarla para ver que no cause un daño mayor? Pongamos que una IA sin querer agarra un reactor nuclear y digamos que la IA no tenía en su pensamiento un libro que le explicara sobre cómo funcionaba y activó mal una palanca. Podría causar un desastre nuclear. Pero también tenemos que la IA puede llegar a salvar muchas personas si es bien usada. Hasta ahora no se ha creado una IA médica al 100% porque es complejo ver el cuerpo humano, ya que cada parte de nuestro cuerpo se puede decir que es irreplicable. Las partes más difíciles son las manos, por el sistema que usa. Ya hemos intentado a través de robots y nada. Es bastante complicado diseñar una mano, sí. Pero la IA podría ayudarnos un poco a través de un avance tecnológico mucho mayor. También tenemos que preguntarnos otra cosa. ¿Sería normal o estaríamos dispuestos a perder todo el planeta solo por unos pequeños avances tecnológicos? ¿A qué me refiero con esto? Podríamos crear un cohete superpoderoso que podría llegar a cualquier parte del universo,
pero tendríamos un costo, que sería usar una cantidad de recursos exageradas para poder ser lanzado. El combustible, el material que usa, los materiales raros, son difíciles de encontrar, pero son capaces de hacerse. Pero tenemos nosotros un límite, que bajo una producción tan alta es complejo. Por ejemplo, la estación espacial cuesta más de 2 billones de dólares, algo que en suma de dinero no existe como tal dentro de nuestro planeta, pero fue por ayuda mutua de distintos países y fue por pequeños lapsos de tiempo que fueron enviados cohetes que fueron soltados allá a través de transbordos. También tenemos de que analizar el último factor, que es el más importante. ¿Qué opina todo el planeta sobre cada avance? ¿Todos los avances son necesarios? ¿O qué podríamos hacer para que tengamos avances netamente usados para lo que es la investigación propia del ser humano y lograr mejorar nuestro propio entorno? Como ustedes sabrán, estamos en una máxima población. ¿Qué significa esto? Que la población mundial es demasiado alta en comparación a los que se mueren. Entonces la contaminación llega bastante aumentada. Por último, esta no sería una pregunta, sino sería una retroalimentación o un feedback. De que, aunque tengamos todo, al mismo tiempo no tenemos nada. Ya que podemos gastar una cantidad inmensa de recursos, pero estamos perdiendo esos recursos que para la Tierra servían más. Los árboles, la Amazonía, los distintos biomas que existen en el mundo, fueron destruidos para conseguir algo mayor, pero no han sido recuperados. Entonces tenemos que ponernos a pensar qué costo queremos aceptar por perder lo que una vez nos dio la vida. Gracias.